Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta primera charla en vivo que vamos a hacer desde INTA Tierra del Fuego, denominada Iniciación a la Huerta Fueguina. Mi nombre es Natacha Sandoval, soy comunicadora del INTA y estoy presentando a nuestra técnica de la Agencia de Extensión Rural Ushuaia, Katy Pogiola. Buenas tardes, Katy. Hola Natacha, hola para todos. Un gusto poder arrancar con la primer charla para nuestro canal provincial, hablando, bueno, nada más ni nada menos que de la huerta fueguina. Un gusto. Muy bien. Bueno, les comentamos que esta charla está enmarcada en el programa Pro Huerta. El programa Pro Huerta es un programa que está gestionado desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA, y en esta oportunidad vamos a empezar a hablar sobre cómo iniciar la huerta fueguina, qué es lo que hay que hacer, el paso a paso de la creación de una huerta, y empezar también a desmitificar bastantes cuestiones, Katy, ¿no? Que tienen que ver con qué es lo necesario para hacer huerta en Tierra del Fuego, y bueno, y cómo seguir en la temporada. Recordemos que tenemos una sola temporada de huertas en Tierra del Fuego, que empieza en septiembre, y que, bueno, desde el programa Pro Huerta hacemos la entrega de los kits de semillas, donde también hacemos acompañamiento técnico y este tipo de capacitaciones. Katy, si te parece, podemos empezar. Bueno, perfecto. Yo quería decirles a la gente que esta charla, bueno, es el comienzo, creemos, si todo sale bien, de una serie de charlas que son los talleres presenciales que solíamos hacer año tras año junto a la entrega de las semillas. Este año, por un impedimento de reunirnos en grupos grandes en las diferentes agencias, hemos optado por realizar una serie de videos que ya están subidos en el Facebook para guiar la siembra. Había mucha gente que estaba este año por primera vez haciendo su experiencia de huerta. A raíz de tantas consultas, quiero contarles que bueno, esta charla es bastante básica, es para aquellas personas que por primera vez retiraron el kit de semillas este año y van a, digamos, arrancar esta actividad tan placentera. Así que bueno, eso era lo que yo quería contarles a la audiencia, que la idea es ir luego desarrollando otros videos bastante más puntuales y específicos sobre diferentes temas. Esto es como una iniciación a la huerta fueguina. Bien, y les decimos a las personas que están conectadas desde YouTube, desde nuestro canal de YouTube, que primero vamos a hacer la presentación, Katy va a hacer la presentación de la charla, obviamente, y luego vamos a tener un espacio con las preguntas de las personas, de quienes estén interesados. Así que yo voy a estar atenta al chat, Katy, así que después vamos a hacer el intercambio, ¿sí? Dale, perfecto. Entonces hago la presentación y después nos reservamos un momento porque la idea es enriquecer esta presentación. Yo me siento bastante, es una experiencia nueva tener una presentación que yo le llamo monólogo. A mí me gusta mucho la interacción y el ida y vuelta en el momento que hay en los talleres presenciales, pero bueno, es una manera nueva de llegar a responder las preguntas de la gente. Natacha, antes de arrancar, ¿me puedes decir si se ve el PowerPoint bien? ¿Está enmarcado y todo? Sí. Perfecto. Bueno, acá les quería mostrar para arrancar una imagen, que es una imagen actual de hace un mes y medio atrás, de lo que fue la primera estancia de Tierra al Fuego. Es una imagen de estancia Harberton, donde bueno, se construyó hace muchísimas décadas la primera huerta para abastecer de alimentos a varias familias. Y afortunadamente durante esta cuarentena la han vuelto a reflotar, y esta imagen es la que grafica todas las huertas antiguas de toda Tierra del Fuego. Como verán, no hay invernaderos, son canteros a cielo abierto. Van a ver que algunos son canteros elevados, otros son directamente al ras del suelo. Van a ver
un cerco perimetral. Bueno, todos esos detalles de cómo es una huerta fueguina es de lo que se trata esta presentación. ¿Cómo es una típica huerta fueguina? Es una huerta estacional, así como les mencionó Natacha, nosotros tenemos una sola estación de cultivos, a diferencia de muchos otros lugares del país, centro-norte, que tienen cultivos de primavera-verano y de otoño-invierno. Nosotros solamente tenemos una época de cultivo que arranca en septiembre, /octubre, depende de cómo viene el arranque de la primavera, y se extiende, hasta marzo, abril y en algunos casos hasta mayo, también depende cuándo arranque el otoño. Entonces tenemos una huerta estacional. Una huerta a cielo abierto es la típica huerta fueguina de hace décadas atrás. Todas utilizan algún tipo de cerco cortavientos. La imagen de la estancia Harberton tenía una empalizada de madera, que también es muy utilizada, pero ya vamos a ver con qué otros materiales podemos construir los cercos. Se utilizan plantineras en muchos casos para muchas especies de hortalizas. Ya vamos a ver qué es una plantinera. Todas utilizan el compost o el reciclado de la materia orgánica. Muchas poseen una granja adicional, no todas, pero ha sido una práctica de producir alimentos tanto los cultivos como tener animales de granja para huevo o para carne. ¿Qué podemos cultivar o qué se cultiva en una típica huerta fueguina? Hortalizas de hoja y de raíz, fruta fina, algunos árboles frutales, plantas medicinales y flores. Ahora vamos a ir a desglosar cada una de estas características típicas de una huerta fueguina. Acá, antes de seguir, algunas imágenes más. Esto es un campo de papas y cibulet, también van a ver creciendo a cielo abierto en la zona de Andorra. Esta es otra imagen de un campo de ruibarbos, que esto es la chacra Rucaquelén en Punta Paraná. ¿Cómo es el paso a paso de una huerta? Yo les propongo estos ítems para que las personas que estén con su kit de semillas en la mano diciendo cómo arranco y estaban esperando algún tipo de capacitación o algo, primero está el informarse. Luego está el observar el espacio donde ustedes tienen para generar esa huerta, ya sea un espacio grande, sea una terraza, sea un balcón, o sea que van a hacer huerta en macetas. Luego es la elección de qué es lo que ustedes quieren cultivar, dentro de la elección de qué es lo que es viable que crezca en nuestra zona. Hay que saber elegir qué especies son las que andan en nuestro clima local. Luego es muy importante la experimentación, la retroalimentación que nos trae la experimentación, los aciertos y los fallos para poder ir mejorando nuestras técnicas. Y luego es la divulgación que ustedes van a poder hacer hacia otras personas de la retroalimentación que reciben de su propia experiencia de hacer la huerta. Acá empezamos con la parte de información. ¿Cómo arrancamos? Mucha gente vino al INTA a buscar las semillas, mucha gente compró las semillas en otros lugares, vieron que en su barrio hay un invernadero o hay una huerta a cielo abierto, tocaron el timbre o vieron a las personas dueñas de casa trabajar en la huerta. Por lo menos ese ha sido mi camino. Mi camino ha sido tocar timbres, golpear puertas, hacer llamados, ir a los lugares donde están los productores trabajando. Bueno, en su momento, cuando yo no era parte de INTA, también me acerqué al INTA. Hay muchas entidades hoy que se están tomando el trabajo de ponerse a divulgar e investigar en relación a la huerta. Esa es la mejor manera. Internet es una manera poderosísima. Este video mismo va a quedar colgado en el canal. Así que información hoy tenemos por todos lados. Pero, ¿qué pasa con toda la información referente a nuestra zona? Hay mucha información sobre huerta que es para otros climas. Intenten buscar cuando indagan en Internet
una información que sea para un clima como el nuestro, que es un clima templado a frío, en una zona austral, lejana del Ecuador. Traten de buscar información localizada que les va a ayudar a tener mayor éxito en su experiencia. Una vez que ustedes tienen esa información básica, tienen que ir a la observación. Observen el lugar que ustedes tienen, ya sea un pedazo de jardín, ya sea sobre un paredón que tengan o una medianera que le pega el sol en un pasillo, ya sea que tengan una terraza a disposición, ya sea un balcón. ¿Y qué tienen que observar de ese lugar? La orientación, o sea, cómo está orientado en relación a los puntos cardinales. Ahora vamos a desglosar cada uno de estos. La luz, cuántas horas luz y qué posibles sombras puede haber sobre ese espacio. El desnivel del terreno, para pensar en los drenajes, si es que lo tienen que hacer. El suelo, o sea, la calidad de la tierra que ustedes poseen en ese espacio. Vientos, la dirección predominante, o si viven en un lugar como puede ser el Valle de Andorra, que el viento se acelera porque es un valle. Todos esos detalles lo tienen que tener en cuenta al momento de la observación. El agua, la disponibilidad y la calidad del agua, y también la presencia o no de un cerco perimetral. Acá les hice una imagen de la orientación recomendada para hacer una huerta. Ahí van a ver que hay la imagen es como una casa, la intención de dibujar un invernadero, pero hagan de cuenta que estamos hablando de cualquier tipo de orientación, ¿no? Indistintamente si ustedes van a construir o no un invernadero, podemos estar hablando de simplemente canteros, o la alineación de las macetas, o de un microtúnel, o directamente de un invernadero. La orientación recomendable es que el largo de lo que ustedes construyan, ya sea el cantero, el invernadero, tiene que estar, digamos, paralelo al norte, como ve en la imagen. El largo de la estructura tiene que estar orientado de este a oeste. ¿Y eso por qué es? Porque nosotros vivimos en un clima muy austral, muy al sur, y entonces en primavera y en otoño el sol se acuesta hacia el norte. Entonces es la manera de ubicar nuestra huerta para que tenga menos sombras y más cantidad de horas luz sobre nuestros cultivos. Y si le sumamos la orientación del viento, pasamos a la segunda imagen, que sería lo ideal, que es una mezcla entre tener en cuenta la mejor cantidad de horas luz y evitar ese impacto fuerte de los vientos predominantes, que en nuestra zona son del sudoeste, de sur-sudoeste. Entonces, en la segunda imagen, donde dice ideal, eso sería la ubicación recomendada para nuestra huerta en nuestra zona. Para la gente que vive en Ushuaia, ¿dónde queda? Si no tienen el GPS bajado en su teléfono, pueden recurrir a una brújula, y si no, más o menos, las montañas quedan hacia el norte, el canal queda hacia el sur, el monte Susana más o menos al oeste, y la boca de salida del canal hacia el este, como para que ustedes vayan ubicándose y vayan observando qué pasa con el sol en su espacio. ¿Qué pasa con la luz? Hay cultivos que demandan muchas horas luz y otros cultivos que demandan menos horas luz. Eso es para que ustedes, una vez que determinan dónde van a hacer la huerta, van a tener sectores seguramente con más horas luz y otros con más sombra. Entonces, para que ustedes puedan ubicar sus cultivos en relación a la demanda de luz. Todo cultivo que tenga frutos, flores o raíces va a necesitar más horas luz que aquellos que solo sean de hoja, y hoja más pequeña, como es el caso de las aromáticas y las medicinales, que suelen tener hoja más pequeña, son las que menos luz demandan. ¿Cuál es la mejor luz del día? Si ustedes tienen que elegir, por ejemplo, entre un balcón que mira al este, que tiene la luz de la mañana, y un balcón que mira al oeste, que tiene la luz de la tarde, siempre para las plantas es mejor la luz de la mañana. O sea, que elijan poner los cultivos que más luz demandan en esa ubicación donde van a recibir la luz de la mañana. Y en promedio tendrían que tener unas 4, 5 / 6 horas de luz sobre sus cultivos.
Hay lugares, por ejemplo en Andorra, que tienen sol todo el día, pero es una resolana porque es el sol que pasa a través del bosque, y eso también cuenta. Ojo con todo lo que es bajo cubierta. Si ustedes tienen un nylon para cubrir las plantas, un microtúnel o algo improvisado que ustedes hicieron, tienen que tener en cuenta dos cosas: que no se transpire por dentro, porque eso no permite el pasaje normal de la luz que necesitan las plantas, y ojo con el polvillo que se va impregnando del lado de afuera. Los nylones y las coberturas que hacemos para proteger los cultivos, los tenemos que lavar con agua periódicamente para quitar el polvillo, porque el polvillo impide el pasaje normal también de la luz. Si vamos a hablar del desnivel del terreno, en Ushuaia, por lo menos a diferencia de Río Grande y de Tolwyn, nuestra zona es zona premontañosa montañosa. Entonces, en la mayoría de los terrenos tenemos un desnivel. Acá en la imagen tenemos una chacra, una quinta de una señora antigua chilena que está sobre la costa, y en la foto no se aprecia mucho, pero tiene un pequeño desnivel. Entonces, la mejor manera de hacer los surcos, si es que ustedes van a trabajar directamente en la tierra, es paralelo a la costa, o sea, al declive. Y eso es para evitar el lavaje que puede haber si ustedes hacen los surcos digamos, a favor de la pendiente. Cuando llueve, imagínense que son como pequeños ríos que se le van a formar en la chacra o en el predio, y eso va a ir de a poco lavando todas las nutrientes del suelo, y a su vez hay poca humectación en los cultivos que están en la parte alta del desnivel, y se va a anegar con el agua y se va a juntar el agua en la parte más baja. Entonces, si tienen ustedes desniveles, conviene hacer pequeñas terrazas, siempre perpendicular al desnivel. Si hablamos del suelo, sin ir a muchos detalles, nosotros contamos con algunos insumos que podemos agregarle a nuestra tierra, porque la tierra de nuestra zona es bastante ácida y necesitamos incorporarle algunos mejoradores para tener éxito en el cultivo de las hortalizas. En el centro de la imagen tenemos ya la mezcla preparada, y en la periferia tenemos los tres elementos que yo recomiendo, que los podemos encontrar en nuestra zona para hacer las mezclas. Tierra por un lado, compost por otro lado, y luego la turba, que nos permite hacer mucho. Hola Nati, parece que se le cortó a Katy. Bien, mientras recuperamos a Katy Pójola. Ahí estamos, muy bien. Hola, Katy. Katy, ¿estás? Ahí estamos. Hola, Nati. Hola. Hola, sí, ahí estamos. Sí, ahí se venía escuchando perfecto y se cortó. La verdad que no tengo mala señal, no sé qué habrá sido. Bien, bueno, seguimos entonces.
¿Me podés indicar dónde se cortó? Se cortó en la parte del compost. Estabas contando la mezcla del sustrato, en realidad. Perfecto, dale, ahí continúo. Voy a compartir pantalla. Estaban todos y todas atentas. Todos nos estaban avisando que se cortó y estaban escuchando muy atentamente. Perfecto. Bueno, ahí volvemos más de 100 los espectadores. Sí. Volviendo a la filmina del suelo. Como decía, que el suelo de nuestra zona es un suelo bastante ácido y no tiene muchos nutrientes a disposición rápida. Entonces, en general recurrimos al agregado de otros insumos para agricultura que nos permiten mejorar el suelo. Estamos hablando tanto del compost, que la idea es que cada huertero o las personas que se van a empezar a dedicar a la huerta ya previamente adquieran la costumbre de realizar el compost en su casa. Y podemos adquirir turba, que hay muchos turberos en nuestra zona, en Tolwyn y también en Ushuaia se puede adquirir turba en varios lugares, y lo ideal es mezclar más o menos un tercio de cada digamos, sustancia. Un tercio de compost, un tercio de la tierra que tengamos y un tercio de turba. Cuando utilicen turba, no vayan a extraer turba a los turbales. Primero, porque no se puede desde la legalidad, y segundo, porque no les va a servir. Mucha gente piensa, no, yo vivo cerca de un turbal o sobre un turbal, entonces extraigo y lo uso en la huerta. La turba tiene todo un proceso, un tratamiento previo, porque es una sustancia muy ácida, hay que molerla, hay que secarla, hay que estabilizarla con cal o con otros estabilizantes, como para que nos sirva para agricultura. Un minuto, que no avanza. Ahí. Luego tenemos que tener en cuenta el agua. Piensen que para hacer agricultura, la tierra, las semillas y el agua y el sol son las 4 cosas que no pueden faltar. ¿Cuáles son las mejores calidades del agua? Siempre es mejor el agua de un arroyo o de una vertiente o de un surgente. Lo que tenemos que tener en cuenta es saber qué pasa arroyo arriba, si hay urbanizaciones, si esas urbanizaciones no vierten los desechos directamente en el río. Una vez que ustedes hacen esa averiguación, la mejor calidad de agua para regar las plantas es el agua de un arroyo, porque es el agua de lluvia que por correr en el lecho del río ya viene mineralizada y viene oxigenada. Luego tenemos el agua de lluvia, que es un agua también muy pura, pero que le faltan los minerales que sí tienen el agua del arroyo. Y por última instancia, que es lo que vamos a terminar utilizando en la mayoría de los casos, es el agua del grifo. Lo que yo recomiendo, como muestra la imagen, es un tacho grande de 200 litros que ustedes pueden ir llenando cada tanto y dejar el agua estacionar unos días ahí. Con eso van a conseguir 2 cosas. Templar el agua, porque el agua de la canilla acá en Ushuaia viene bastante fría, y también se va a evaporar la mayor cantidad, la mayor parte del cloro que le echan para la potabilización, para poder beber el agua. Ese cloro se evapora muy fácilmente si el tacho no tiene tapa. Entonces esa sería como la elección de con qué agua vamos a regar. Siempre piensen en, si tienen un predio grande, que no les quede incómodo en relación al riego, porque muchas veces si el riego es incómodo, empezamos a espaciarnos en el riego y las plantas no obtienen la cantidad de agua que necesitan para subsistir. Luego de la observación, pasamos a aquello que vamos a elegir, o sea, la elección de qué es lo que vamos a cultivar. Dentro de lo que se puede en nuestra zona, podemos dividir a las hortalizas en hortalizas de hoja, hortalizas de raíz o tubérculo, hortalizas de fruto o de flor, las aromáticas, las hierbas medicinales, la fruta fina y algunos árboles frutales. Ahora vamos a dar un pantallazo general para que ustedes sepan de cuáles son las especies que sí pueden
digamos, cultivar en esta zona. La típica pregunta que tengo de gente que está recién arrancando es que me cuentan que se compraron semillas en el norte de zapallo, de zapallito, de tomate, de albahaca, y me dicen, y Katy, no tengo mano para nada, se me murieron todas las plantas. Y bueno, ahí es alentar a que realmente elijan dentro del listado de las hortalizas o las frutas que sí es viable cultivar en nuestra zona. El tomate, la albahaca, el zapallito y muchas otras verduras son verduras que necesitan un clima templado a cálido. Y es por eso que muchas veces si elegimos para arrancar una especie que no es de la zona, no es un buen camino hacia una frustración inicial, pensando que no tenemos mano o no sabemos hacer las cosas, y en realidad simplemente es una mala elección. Hablando de hortalizas de hoja, yo hice un listado muy por encima, porque el listado es bastante más largo, pero incluí las semillas que la gente que retiró el kit del INTA es probable que tenga ahora para hacer la siembra. Hortalizas de hoja que andan en nuestra zona: la lechuga, el repollo, el kale o kale, que es de la familia de los repollos, pero no arrepolla, sino que hace hojas de diferentes colores y formas, abierto. Repollitos de Bruselas, puerro, cebolla, berro, rúcula, acusai, achicoria, y puse el ruibarbo, porque el ruibarbo es en realidad hortaliza que se usa para la pastelería, anda muy bien en la zona, en la mayoría de las chacras antiguas de toda Tierra del Fuego, siempre hay ruibarbos. Y el ruibarbo no se utiliza justamente la hoja, que es tóxica, sino la penca, que le llamamos, que es la estructura que une la hoja con el cuello de la planta que está al ras del suelo. Y la gente preguntará, todas estas verduras de hoja, ¿qué crecen? ¿A cielo abierto, afuera, al aire libre? ¿O tenemos que tener un invernadero o un protector? Entonces hay algunas que directamente no toleran estar dentro de un invernadero, o sea, son estrictamente de cielo abierto. Y hay algunas otras que uno, dependiendo del lugar, las puede cultivar bajo cubierta o a cielo abierto. El ruibarbo, por ejemplo, y el acusai, y el kale y el repollo son estrictamente plantas de exterior, o sea, hay que cultivarlas a cielo abierto. La lechuga, los repollitos de Bruselas, el puerro, la cebolla, el berro, la rúcula y la chicoria, podemos cultivarlas tanto afuera, que van a tardar un poco más, van a tener un tamaño menor, pero van a ser plantas bastante más saludables y sabrosas que si las cultivamos, digamos, dentro de un invernadero. Acá hay una imagen para que vean, o sea, estoy yo en la foto, pero lo puse como referencia por el tamaño de ese repollo. A los pies hay pequeños plantines de lechuga morada. Luego hay una foto de un kale o de kale rizado. La planta para mí, para tener en cualquier huerta, incluso se puede dar una maceta, pero tiene que ser de gran tamaño, es el kale. Hay que conseguir semillas de kale, hay muchos huerteros antiguos que ya están repartiendo. Otras hortalizas de hoja, estas son la cebolla egipcia o ajo egipcio que le llaman. Atrás hay lechuga y más atrás hay rabanito y espinaca, si veo bien. Pasamos a las hortalizas de raíz y tubérculos que se pueden cultivar en zona de Tierra del Fuego. La papa y el ajo son, digamos, unos íconos de nuestra zona. Como papa llamamos a los papines de colores, que muchos tienen procedencia andina o de la isla de Chiloé, Chile. Ambos cultivos son cultivos de cielo abierto, no necesitan una estructura de protección. Y luego como raíces podemos mencionar al rabanito y al nabo y al parsnip y al crane para cultivo netamente a cielo abierto. Y zanahoria y remolacha, dependiendo de la zona, por una cuestión de cubrir el impacto del
de algunas heladas, porque son cultivos un poco más delicados, podríamos plantearlo a ser, digamos, cultivados en un invernadero o bajo cubierta, pero también se pueden cultivar a cielo abierto. Acá hay una imagen cosechando zanahorias, y fíjense el tamaño del nabo comparado con la mano. El nabo es un cultivo que se da muchísimo en la zona. Hay nabos que le llaman bola de oro, hay nabos rojos, hay nabos alargados, es de la familia de los rabanitos, y el rabanito también anda excelentemente bien en nuestro suelo y en nuestro clima. En ambos casos, tanto en el rabanito como en el nabo, se pueden consumir también las hojas, que eso es algo que es una costumbre más de nuestra época, de que en las verdulerías o en los supermercados las hortalizas, por ejemplo de raíz, se venden sin las hojas. Todas las hojas son comestibles, se pueden blanquear, se pueden hacer en tortillas, en revueltos. La única hoja que, como les mencioné antes, que no se consume de lo que crece acá comestible en Tierra del Fuego, es la hoja del ruibarbo. Una imagen de los ajos violeta santacruceño, que es la variedad que mejor anda en nuestra zona. Y algunas de las variedades de los papines fueguinos. Como verán, diferentes formas, colores, tamaños. Si se utiliza para sembrar papa proveniente del supermercado, o sea, papa blanca, papa del norte, papa de gran tamaño, van a ver que la primer cosecha de esas papas probablemente se consiga un tamaño considerable. Y si uno utiliza a partir de ahí la misma papa para ser sembrada, van a ver que año tras año se va a ir acomodando al tamaño de papín, que ese es el tamaño normal de la cosecha de las papas de esta zona. No crean que si tienen papa pequeña no anduvo, porque el tamaño normal de las papas es un tamaño intermedio, de un diámetro más o menos de 6-7 centímetros. Hortalizas de fruto y flor. Las habas y las arvejas también andan muy bien. Ambas necesitan un tutorado. Las habas tienen una estructura más de arbusto, y las arvejas son trepadoras, o sea que tenemos que poner unas guías o una red o alguna estructura para que ellas vayan trepando contra una pared o contra una superficie, para que puedan ir creciendo y que el viento no las tumbe. Habas y arvejas afuera, cielo abierto. Y brócoli y coliflor se pueden dar tanto en invernadero como en el exterior. En ambos casos, el tamaño, digamos, de la inflorescencia, que en este caso lo que nosotros consumimos es la inflorescencia antes de que las flores abran, en el caso del brócoli y del coliflor, son de menor tamaño que los que estamos acostumbrados, pero se dan muy bien acá, y también se puede consumir la hoja del brócoli y del coliflor y todo lo que es la estructura, o sea, el tallo que sostiene a la inflorescencia. Acá hay una imagen de una huerta muy céntrica, donde año tras año, en una esquina, cerca de la calle Cuánip, se cosecha, o sea, se cultiva y se cosecha gran cantidad de arvejas. Y una imagen de un brócoli. Bueno, pasamos a las frutas, dejamos las hortalizas a un costado, y muchas veces la gente dice, acá en Ushuaia no se puede, digamos, cultivar fruta. También ahí digo que está la elección, por eso es muy importante elegir qué es lo que yo, digamos, dentro de lo que se puede dar en forma natural en esta zona, qué es lo que a mí me interesaría cultivar. La frutilla se da muy bien. De todas las que vamos a mencionar, es la única que hay que cultivar bajo cubierta. Anda muy bien en microtúnel, y si no, dentro de un invernadero. Hay muchas variedades de frutilla, y Harberton puntualmente posee una frutilla que proviene de Chile. Yo creería que el nombre, porque todavía no hemos dado digamos, con el nombre real o con la especie real, debe ser la Magallanicum chiloensis, que proviene de Chile, y es una frutilla muy pequeña, no tan roja, es más vale rosa, a veces tira blanco,
pero aguanta el cultivo a cielo abierto, o sea, anda en cualquier condición. Pero las frutillas, los plantines de frutilla que ustedes pueden conseguir para, digamos, cultivar, esas sí necesitan en tierra del fuego que estén bajo cubierta. Si no, van a tener una pura planta verde hermosa, un par de flores y algunas frutillas que van a quedar entre verdes y blanquecinas tirando rosa, pero no van a llegar a madurar. ¿Y qué propuestas pueden elegir ustedes para cielo abierto? Diferentes tipos de frambuesas, corintos, cassis y uva espina, que son todas variedades de las berries arbustivas, similares a las nativas, que es el caso del calafate, la salsa parrilla, todas tienen similitudes. Tardan unos cuantos años en desarrollar y después empiezan a producir cada vez más fruta. Y hablando del cerco que habíamos mencionado anteriormente, en esta zona se utilizan mucho estos berries para hacer cercos vivos, para detener el paso de los animales, para detener el impacto del viento, y de paso podemos aprovechar a cosechar sus frutos. Estoy hablando tanto del cassis, como del corinto, como de la uva espina. Y la frambuesa también, pero no hace una mata perenne, sino que las varas año a año van muriendo y van renovándose, digamos, cada 2 años. Acá hay una imagen bastante completita, pero están mezcladas la fruta fina nativa, que es la que podemos recolectar, y la fruta fina criolla, que es aquella que podemos cultivar. Hay murtilla, hay chaura, hay frutilla magallánica, hay cereza, corinto, uva espina, frambuesa y frutillas de varias especies. Acá tenemos la imagen del ramillete negro, esos son los cassis, los de fruto rojo son los corintos, y tenemos una imagen de una frambuesa de un tamaño interesante. Es una variedad especial de frambuesa de gran tamaño. Frutillas, esta foto es de Punta Paraná, de Rucaquelén, de la chacra agroecológica que pueden visitar. Y pasamos a las aromáticas. Este es solo un listado, hay bastantes más, que las aromáticas es un listado muy grande, y la mayoría de las aromáticas son muy versátiles y se acomodan a diferentes climas. Orégano, tomillo, menta, hierbabuena, cibulet y cebolla o ajo egipcio, los puse todos juntos de un lado porque son aquellos que netamente los podemos cultivar a cielo abierto. La salvia y el romero, la melisa, el cilantro y el perejil los podemos cultivar tanto afuera como adentro de un invernadero, y en el caso de la melisa, la salvia y el romero, preferentemente adentro. Muchos inviernos muy fríos nos van a, digamos, quemar o deteriorar mucho la planta. La importancia de las aromáticas en la huerta es fundamental, porque no solo nos permite, digamos, tener diferentes especies para la cocina, sino la importancia en la huerta es traer biodiversidad y control de plagas. Esa proliferación de diferentes aromas confunde mucho a los insectos que son plaga para diferentes hortalizas, y eso minimiza su reproducción y obviamente nos permite controlar un poco la cantidad de insectos que tenemos en nuestro invernadero. Sepan que los insectos no todos son, entre comillas, dañinos para los cultivos. Hay muchos insectos que son benéficos, que son los controladores naturales de algunos otros insectos que consumen la savia o la hoja de las plantas, y que las aromáticas van a ser una gran ayuda en el control de plagas natural que podemos hacer en la huerta o dentro de un invernadero. Acá tenemos imágenes de perejil, de romero, imágenes de salvia, de tomillo. Y pasamos a las medicinales. Acá yo puse solamente 3 o 4, pero también en las medicinales hay muchísimas más que pueden andar en nuestra zona.
La más importante para mí, porque se da en forma natural, no es nativa, pero sí se da en muchos digamos, espacios en forma espontánea en nuestra ciudad, en las inmediaciones de los bosques, de las caminatas, donde hubo pastoreo, es la ortiga. La ortiga es una planta indicadora de que el suelo tiene mucho nitrógeno, y es muy, muy buena tanto para preparar purines o fertilizantes naturales para nuestras hortalizas, como también para consumo humano como alimento o como consumo en infusiones antisanas o incluso en shampoos como uso medicinal. El Chantén también lo he encontrado en forma espontánea, no es nativo, pero sí lo he encontrado en varias caminatas en forma espontánea, así que estimo que ha venido también con el pastoreo. El Chantén es una planta también, anda a cielo abierto, igual que la ortiga, son ambos de cultivo sin ninguna protección. Y el Chantén tiene que ver con todo lo que es cicatrización y digamos, salud de la piel y depuradora de la sangre y muchas otras funciones medicinales. Y luego están la manzanilla y la manzanilla matricaria, que es una variedad de la manzanilla, y también hay una manzanilla silvestre, pero que bueno, no he llegado al dato de si posee las mismas propiedades medicinales que posee la manzanilla y la matricaria, que se puede usar en ungüentos, en shampoos, en infusiones, y también con propiedades cicatrizantes, astringentes, para la urticaria. Y bueno, es todo un mundo las plantas medicinales. Simplemente puse 3 como para que el que le interese empiece a indagar y seguramente vayamos a dar una charla específicamente de plantas medicinales. Acá está una imagen de ortigas que crecieron en plantines de ruibarbo. Van a ver la hoja cerrada, esa es la ortiga, y las hojas redondas o con forma de corazón que se ven en el fondo son plantitas de ruibarbo que hicimos, acá hicimos una siembra de gran cantidad en el INTA en el mes de marzo, y bueno, ya en esta temporada van a ir al lugar definitivo. Acá tenemos 2 plantas, la matricaria, que es la planta, la matita verde claro, que todavía no ha sacado el pimpollo floral ni las flores, y también tenemos una planta de Chantén. En el Camino de los Presos hay un chantenar bastante grande en una zona posterior a una zona negada al principio. Para quien no conozca la planta puede ir ahí a hacer una caminata. Sobre la margen derecha tenemos un chantenar bastante grande. Bueno, como árboles frutales, cerezo más que guindo, pero he visto algún que otro guindo, manzano y ciruelo. Ciruelo en la ciudad de Ushuaia he conocido uno solo, que es un ciruelo que está injertado en un pie de cerezo. Los injertos en árboles frutales es una técnica bastante común. Y bueno, cerezos hay por muchos lados, la mayoría de los cerezos están al aire libre. Conozco solo 2 casos en el cual han colocado, debe haber muchos más, pero desde mi rol de técnica de ProHuerta he tenido el acceso a visitar 2 invernaderos que tienen cerezas en su interior, y obviamente la fruta madura antes de tiempo que en el exterior, pero el cerezo es un árbol que se da perfectamente reparado del viento, en una condición de mucho sol, se da perfectamente en nuestra provincia. El ciruelo no he conocido ningún otro, salvo este injertado en pie de cerezo, así que sería interesante, pues es un árbol de más de 30 años, conseguir otras experiencias de ciruelos en esta condición. Y manzanos hay por muchos lados, si ustedes van caminando, por Bahía Encerrada hay un manzano, en frente de Carrefour hay un manzano, por muchos jardines de casas antiguas vemos manzanos. Obviamente el tamaño de la fruta es pequeño, es bien ácido, pero nos sirve para hacer fruta disecada, que es la prueba que hicimos este año acá desde INTA, y para hacer compotas, para hacer licores, para hacer chutneys, cualquier cosa que sea, o dulces, que sea procesar esa fruta. Así que como verán, como frutas hay árboles frutales o arbustos
que nos puede proveer una linda cosecha. Acá tenemos una imagen de un cerezo que ya está en flor, en la calle Gobernador Paz. Y acá, lástima que la foto es a contraluz, pero es una foto sacada en pleno invierno y todavía están, o sea, el árbol ya está sin hojas y todas las manzanas amarillas están prendidas de las ramas. Este es el manzano que está en diagonal a Carrefour acá en la ciudad de Ushuaia. Y ya vamos llegando a la última parte, que para mí es la más importante para todos, los que estén escuchando y vayan a hacer la experiencia de arrancar la huerta por primera vez, luego de adquirir una información básica, de observar su lugar, de hacer la elección de qué es lo que quieren consumir y qué es lo que quieren producir. Pasamos a la parte de la experimentación, que eso es la mayor riqueza para ustedes. Para mí es la palabra en la huerta, es la experiencia pasada por nuestras manos, por nuestro cuerpo, por probar los productos que pudimos cosechar, y año a año van a ir surgiendo errores que les van a llevar a nuevas preguntas, a nuevos aciertos y a nuevos errores, y la huerta se hace con el hacer. Es una invitación a no frustrarse con ningún error, que todo es acomodable, lo único que no podemos cambiar es por dónde sale el sol y por dónde se acuesta. Todo el resto de las cuestiones las podemos, digamos, mejorar. Luego está la retroalimentación, que es muy importante, que la van a tener de su experiencia, pero también de consultar sus errores. No se queden con que no salió una vez y listo, sino vengan al INTA, acérquense a ese vecino que ustedes saben que hace huerta, o vayan a Andorra y visiten los productores, un día hagan una recorrida por sus invernaderos, dense esa oportunidad y ese tiempo, porque esas charlas valen oro para su experiencia de huerta. Y luego está la parte que los convoco a cada uno de los que esté haciendo huerta, es la parte de la divulgación, que van a ser ustedes, haciendo su propia experiencia, van a ser agentes de cambio, un cambio para ustedes en su propia vida, un cambio en su entorno familiar, un cambio que se va a difundir en su ambiente laboral seguramente, les puede hacer un cambio de hábitos de vida, pueden descubrir un pasatiempo nuevo o una salida económica, creativa que no habían tenido en cuenta, o ser un aporte para su economía a través de hacer la huerta. Y en este momento, a raíz de la situación que estamos viviendo, hemos observado tanta demanda todos los días, incluso demanda para hacer huerta en otoño e invierno, cuando la gente estuvo con los aislamientos preventivos en su casa, mucha gente se replanteó un montón de hábitos. Esta demanda va a ir en crecida, entonces necesitamos generar en la provincia, incluso a nivel nacional, mundial, mucha gente que esté involucrada haciendo su experiencia en lo local, para poder también divulgar en sus barrios, en sus familias, en sus trabajos, esta práctica para que seamos más los agentes y podamos dar respuesta a todas las demandas. Bueno, y con esto termina esta presentación bastante monótona por la virtualidad, así que con gusto soy toda oídos para las preguntas que pueden haber surgido. Esperamos haber estado a la altura de las inquietudes de mucha gente que está recién arrancando, así que bueno, Natacha, yo me tomo un vasito de agua y vos ya me irás diciendo bien, está perfecto. Respirá, toma agua. Bueno, les contamos a las personas que están conectadas que estamos haciendo el mayor esfuerzo para seguir llegando a quienes quieren iniciar la huerta y seguimos haciendo asesoramiento técnico a las personas, a huerteros que ya vienen hace años produciendo. Tenemos algunas consultas, Katy, que nos dejaron en el chat. Si te parece, te las comparto para ver cómo podemos contestar. Luli nos pregunta si se puede, primero, muchos saludos y muchos agradecimientos, así que les agradecemos nosotros a ustedes por sumarse a este video. Y después Luli nos pregunta si se puede reemplazar la turba por algún otro material orgánico. Bueno, la función de la turba en la mezcla es
airear el sustrato y servir de esponja, porque la turba, no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando riegan, por ejemplo, un montículo de turba, no se chorrea el agua, sino que la turba absorbe el agua. Entonces esa también la función que cumple, por ejemplo, en una maceta, es absorber el agua e ir largando esa agua a medida que la planta lo necesita. La turba es un material muy, muy bueno y en realidad no sale tan caro para adquirirlo. ¿Qué podemos utilizar para estas dos funciones? Que no sea la turba, bueno, la función también de absorber la humedad la lleva a cabo el compost. El compost también es un material muy esponjoso, no es tan liviano como la turba, es un material más pesado, pero también absorbe y retiene mucho la humedad. Entonces, el tema de la humedad lo podríamos suplir con el compost. Y el tema de la aireación lo podríamos suplir, por ejemplo, en otoño, yendo al bosque con un rastrillo y recolectamos mucha cantidad de hoja de lenga, que es una hoja chiquita, si la pudiésemos triturar mejor, u hoja de árboles caducos más grandes, como álamo, como sauce, o sea, las hojas valen, todas sirven, cuanto más chiquito, mejor, y eso lo podemos incluir en nuestra mezcla y nos va a airear el suelo. Bien, perfecto. Mucha gente también interesada por el kale o el kale, que nos preguntan si se come, sí, se come, es muy rico. Y también, bueno, nos piden si puedes brindar información sobre esa variedad y cómo conseguir semillas o cómo se reproduce. Bueno, se reproduce por semilla, no por esqueje, es una planta bianual, es igual, es de la familia de los repollos, simplemente en vez de hacer la cabeza, hace hojas abiertas y se consumen las hojas igual que el repollo, para el que le guste, pues tiene un sabor bastante intenso. Yo conozco 3 tipos de kale, el Russian kale, el crespo y el negro o de Toscana, que parece como la piel de un reptil. Y hay otro tipo que ahora no me acuerdo el nombre exactamente vulgar, pero es de hoja más clarita. En realidad son 4 los que yo he tenido digamos, la posibilidad de conocer. Seguramente hay muchos más, pero los más consumidos son el crespo, los más conocidos, y el común, que es el verde rosadito y que tiene la penca media violeta. Esos son los kale más conocidos. El que se puede encontrar en el supermercado. Claro, se están empezando a encontrar en supermercados, si uno lee por internet, tiene un montón de propiedades. Bueno, la verdad, la realidad, nosotros como INTA Tierra del Fuego no tenemos un laboratorio de alimentos, o sea que no tenemos esos datos para brindarle a la gente desde la química que puede contener esa hortaliza, pero se sabe que es una hortaliza que anda perfectamente en nuestro clima, aguanta las heladas, se puede cultivar afuera y ¿qué se consume? Se consume la hoja. ¿Cómo se multiplica? Por semilla. ¿Dónde se aloja la semilla en el kale? Dentro de unas vainas pequeñas, así chiquititas, que se llaman silicuas, y ahí se alojan unas semillas muy chiquitas, color oscuro. ¿Dónde se consiguen? Yo no conozco la venta, sí sé huerteros de la zona que cada tanto nos acercan acá al INTA las vainas, nosotros vamos fraccionando, tenemos en este momento en el INTA, no viene en el kit que entregamos de ProHuerta, sino tienen que venir y solicitarnos mientras tengamos stock, le entregamos un par de vainas a cada persona y la idea es comprometer a esas personas, porque ya es semilla local, de que siempre tienen que dejar una planta para semillar y devolvernos unas vainas al año siguiente. Bien, bien. Para quienes quieran saber un poco más sobre el kale o el kale, ya compartimos en el chat un link que es de INTA Informa, de una nota muy reciente que habla sobre las propiedades que tiene esta variedad. Nos cuentan que hacen ensaladas con ruibarbo, además de la cuestión dulce que habías estado contando, les encantó el repollo que pudiste mostrar, Katy. Preguntan, sí, el rabanito y la zanahoria a cielo abierto también se da. El rabanito, si uno lo hace bajo cubierta y hace mucho calor, se va en vicio.
Enseguida se va en hoja, que la hoja es comestible, pero si lo que uno quiere consumir es el rabanito bajo tierra, lo tiene que tener en una estructura invernadero muy, muy ventilado, y si no, conviene directamente a cielo abierto. La zanahoria también se da a cielo abierto, pero también se da bien en interior. Lo importante en ambos casos, y más en la zanahoria que en el rabanito, es el trabajo del suelo. Imagínense que la zanahoria tiene que hacer un esfuerzo muy grande para proyectarse hacia abajo, así que si tenemos a 10 centímetros una capa de arcilla, olvídense. Hay que preparar muy bien la tierra, sin piedras, con algún material como turba, como hojarasca, incluso como algas molidas, para enriquecer y ablandar un poco el suelo y hacerlo más liviano. Bien, nos preguntan si el kale o el kale se da también en Río Grande. Sí, en toda la provincia Sí. se da. ¿Dónde conseguimos para plantar de esos papines de colores? Nos pregunta María Regina, y está, sí, mostraste esa foto, Katy, y ya incentivaste. No, sí, y en realidad, ¿cómo conseguimos nosotros un par de papines? O sea, el INTA solo entrega semillas. Ustedes Sí. piensen que esas imágenes de papitas, esa no es la semilla la papa. Nosotros les llamamos papa semilla, pero en realidad es un tubérculo de la planta, es otro órgano, no es la semilla. La planta, la papa, también tiene una semilla, que es un tomatito pequeño verde que crece digamos, del tallo, luego de la floración, pero la papa no se siembra de semilla, se siembra de tubérculo. Y los tubérculos, por una cuestión de regulación, de SENASA y de barreras sanitarias, no puede ingresar a la isla. Entonces, no podemos nosotros como INTA tampoco no podemos traer masivamente papines semilla para entregar. Entonces, cada uno, los que quieran, digamos, tener sus propias papas, van a tener que tomarse este trabajito de ir a las estancias viejas, que muchas siguen con papa, hablar con la gente, aunque sea pedir 2, 3 papitas, que son 2, 3 plantas, que van a dar varias papas cada planta, y ustedes ir conservando y teniendo más cantidad para la próxima. Si se puede utilizar la papa del supermercado, sí se puede utilizar, tiene que ser papa que esté brotada, conviene de tamaño pequeño, no papa muy grande. Y hay, si el que está muy interesado en contactar con algunos de los productores pequeños, familiares, de papa, digamos, papa de colores o papines de colores, se puede escribir a INTA o puede acercarse y le vamos a, digamos, orientar. La realidad es que no hay hoy aún en Tierra del Fuego un productor de papa semilla, ¿sí? Hay pequeños huerteros familiares que, bueno, venden su excedente de papas para, digamos, fomentar la multiplicación y que sean semilla para otras familias. En Río Grande, el productor Francisco Barría, de la Asociación de Huerteros y Chacareros Yegnam, tenía papa, también las vendió en cuestión de días a principio de la temporada, a principios de octubre, que era la temporada de papa. Así que bueno, aprovechamos esta oportunidad para incentivar la autoproducción de semillas para la temporada que viene, y seguramente vamos a hacer una charla sobre autoproducción de semillas. ¿Cómo hago para conseguir las semillas? Bueno, ahí está. Recibimos el refuerzo de los kits de semillas que teníamos previsto para octubre en Ushuaia. Katy, en menos de 40 minutos se llenó el formulario que teníamos digital. La verdad es que tenemos muchísima demanda, les agradecemos y pedimos disculpas porque, bueno, son limitadas las semillas, y bueno, por eso también estamos haciendo este trabajito de poder incentivar la autoproducción de semillas. En Río Grande sigue abierta la inscripción, sigue abierta hoy 30 de octubre, a las 4 de la tarde. Si se está viendo este video un poco luego, ya no, seguramente estén cerradas las inscripciones. ¿Qué cuidados requieren las aromáticas? Nos pregunta Mabel González. Preparación de la tierra, riego y poda. Pero ¿te parece que podríamos organizar para noviembre alguna charla sobre aromáticas? Si querés dar algunos tips cortitos como para
para responder a... Sí, a mí me parece que lo dejemos para noviembre, también la de producción de semillas, o sea, son dos temas que yo quiero abordar, y aromáticas da para una, digamos, una charla de 1 hora, hora y media, pero lo que puedo decir, las aromáticas son las que menos trabajo demandan. La poda de las aromáticas es a medida que uno va consumiendo, así que esa es la poda que en realidad se le hace, salvo que sea un romero muy viejo y que esté muy leñoso y uno lo quiera revivificar. Pero si no, la poda es a medida que se va utilizando, y tienen una poda última al arranque del otoño, porque bueno, si uno no poda, después las hojas se congelan, se llenan de hongos y conviene siempre cosechar todo y secar las hierbas. Bien, nos piden un video dedicado exclusivamente al cultivo y cuidado de plantas medicinales en Tierra del Fuego, capaz que podamos hacer algo ahí con aromáticas. Luli nos pregunta, ¿podemos acercarnos al INTA en cualquier momento del año para que nos orienten en caso de que tengamos dudas o querramos iniciarnos en el mundo de la siembra y el cultivo? En esta oportunidad, en este momento, en este contexto, les decimos que no. Si no tuviéramos en contexto de pandemia, sí, las puertas del INTA están abiertas al público siempre, nuestros equipos técnicos siempre están dispuestos a poder responder las preguntas de las personas, pero bueno, en este caso tenemos las redes sociales, que es una de las vías de consulta, y si no también a quienes tienen sistema Android en su teléfono, pueden bajar Agencia Virtual INTA, se llama así la aplicación, no es muy pesada, y allí se pueden generar preguntas y también adjuntar imágenes que hacen que la consulta sea un poco más precisa, y esas consultas van directamente a los equipos técnicos de cada ciudad, de cada agencia de extensión rural. Natacha, yo en el caso de Ushuaia convoco a la gente que, bueno, que llame a los teléfonos que seguramente ahora después los podemos llegar a pasar, y bueno, dependiendo cuál es la consulta, podemos gestionar algún asesoramiento por teléfono o algún otro tipo de asesoramiento. También están los mails institucionales que también nos pueden escribir, que es nuestro apellido, nuestro nombre, @inta.gov.ar, que también son medios de ponernos en contacto por primera vez, y después se canaliza la inquietud según cada caso y cada ciudad, ¿no? Porque tenemos realidades un poco diferentes en Río Grande, en Tolwyn y en Ushuaia. Bien, sí, nos pueden escribir a las redes sociales y ahí les facilitamos los mails institucionales que está hablando Tati. Bien, ¿qué pasa con los tomates en invernadero? No tengo lugar a cielo abierto, nos dice Gloria. Bueno, así como arranqué la charla diciendo esa pregunta que muchas veces me viene a hacer la gente, o comentario, pues no es una pregunta. No tengo más, no me compré plantines de tomate, se me murieron, o quise sembrar albahaca y no funcionó. El tomate no quiero decir que no se da, porque conozco gente que tiene tomates hasta platense, tiene tomate perita o tiene cherries en su casa, en por lo menos mi jurisdicción, que es Ushuaia. Pero no es un cultivo para nuestra zona. Incluso depende cómo sea el invernadero, qué exposición tenga, si tiene sombra o no tiene sombra, si una de las paredes del invernadero es una pared de la casa, lo cual calienta mucho, o es un invernadero separado, o es de vidrio o es de nylon, tiene muchas características que pueden hacer que puedas tener un tomate dentro de un invernadero, o lo más probable es que no puedas. Nosotros, por ejemplo, en las condiciones que tenemos en el INTA, el invernadero, no podríamos, la temperatura y el sol no nos da para cultivar tomate dentro de un invernadero. Si ya tenés calefacción, es otro cantar. Si tenés un jardín de invierno o un quincho, como mucha gente, con techo traslúcido, pero tenés losa radiante, podés tener tomates en Tierra del Fuego. Claro, implica una inversión un poco más ostentosa, por así decirlo, en la cuestión de la temperatura, para mantener la temperatura y que el cultivo se dé. Exacto. Yo he tenido en un solo caso, en una ventana muy grande, en una casa en la que viví, que era una ventana que miraba hacia el norte, o sea, miraba hacia las montañas, y tuve una planta de cherry y me dio, después de 6 meses y pico de esperar la planta, 4 tomates cherry del tamaño de un meñique. Bueno, es una experiencia que a mí me resultó válido, se puede,
pero no recomendaría a la gente que arranque por ahí, que arranque por algo muy sencillo, que le demande poco tiempo, que sea un cultivo seguro, y bueno, a medida que se va afinando en el trabajo de la nutrición del suelo, de los riegos y demás, se puede, digamos, tirarse el lance de probar con cultivos un poco más exquisitos o demandantes. Bien. Erika nos pregunta, en Río Grande, ¿qué frutas se pueden dar? Las mismas que estuvo comentando Katy. Te invitamos, Erika, a que luego de que termine el vivo, te sumes al canal y lo puedas ver de vuelta. Katy hizo una descripción bastante interesante sobre las frutas que se pueden dar. Ya hablamos de los papines. Juan nos dice, muy buena la charla, para comenzar un lindo camino, consulta al respecto del compostaje. ¿Cómo se hace el compostaje en baldes, por ejemplo, de pintura? Justo luego de esta charla son las 4:05, a las 5 empieza una charla sobre compost y compostaje en Tierra del Fuego por parte de USIN, que es un colectivo que tiene que ver con las cuestiones del medio ambiente y la agroecología, así que los invitamos a que se puedan sumar. Katy, no sé si querés contar algo sobre el compost. Sí, para contestarle por si está arrancando, igualmente es otra charla que tenemos pendiente, o sea, más allá de que se puedan sumar a la charla de esta tarde, que no es una charla técnica de compostaje, sino es hablar de la importancia del compostaje, entonces probablemente no sé si va a haber un tiempo para la parte técnica, creería que sí igual, pero bueno, si uno va a hacer compost en tachos de 20 litros de pintura, lo que siempre le recomiendo es que el tacho esté agujereado, porque el compost suele largar unos líquidos, y bueno, ojo, donde si uno tiene que tener un plato grande, donde apoyar, una bandeja, o salvo que lo ponga directamente sobre el suelo, y va acumulando en forma alternada dentro de ese recipiente materiales de desecho, más vale húmedos, y materiales de desecho, más vale secos. Eso es como digamos, un resumen muy resumido de cómo es el compost. Hay que removerlo y hay que sentarse a esperar, porque el compostaje en nuestro clima dura más o menos un año. O sea, la descomposición de los materiales para llegar al humus tarda más o menos un año. Bien. ¿La bosta de caballo sirve o no? Nos pregunta María. Veo que siempre están llenas de lombrices rojas. La bosta de caballo, dentro de las bostas, es la que más abunda, pero es la que más semillas de maleza, por ejemplo, trae. Todas las bostas hay que compostarlas antes de ponerlos en la maceta o antes de, bueno, ponerlo en un cantero. Entonces, cada tanto en nuestro compostero sí está bueno ingresar algún tipo de bosta. ¿Qué estamos haciendo cuando ingresamos al compostero bosta? La bosta contiene todos los microorganismos del tracto digestivo del animal que se trate, ya sea del caballo o de la vaca o de otros animales. Entonces, es agregarle al compost un montón de microorganismos que van a ayudar también en la descomposición de los otros materiales que ya hay. Esa es la función del agregado de los estiércoles o de las bostas. No hay que pasarse, hay que agregarlo cada tanto, pero es muy positivo, pero hay que compostarlo, o sea, no se puede directamente sobre el cantero utilizar una bosta, salvo que sea una bosta que se secó y estuvo en la intemperie, por ejemplo, todo el otoño, el invierno, la primavera, nosotros lo encontramos en el verano, es polvillo ya seco, bueno, eso sí se puede incorporar, porque ya hizo el proceso de descomposición in situ. Perfecto. Fresco no, entonces. Fresco bien, no. Bien. Consulta, nos dice Joaco, que es una consulta que seguramente va a tener mucha gente de Ushuaia. ¿Qué recaudos hay que tener en cuenta en la cota 200 metros sobre el nivel del mar? Ya que muchos ejemplos se mostraron estando en la costa o casi a nivel del mar. En mi caso vivo en la montaña a una altura determinada. ¿Hay que tener alguna cuestión ahí? ¿Hay que precisar alguna cuestión en particular? Bueno, eso es verdad, hay muchísimos barrios de Ushuaia que están cerca de la cota 200 o por encima, o en la cota 200 o por encima. Siempre tenemos muchísimas preguntas en relación a eso. Hay muchas cosas que van a tener que readecuar sobre la adecuación que hacemos ya desde el vamos para nuestra zona. Hay
varios grados menos de temperatura, o sea, la primavera tarda más semanas en arrancar, el otoño siempre arranca primero en esa cota, eso por un lado. Segundo, el suelo es de otra calidad, seguramente para hacer, digamos, huerta van a tener que conseguir o construir suelo. ¿Y cuál es la manera de construir suelo? Hacer compost. ¿Sí? Van a tener que mejorar muchísimo el suelo porque la capa de suelo en esas alturas es muy poco profunda, entonces van a tener que llevar material extra, van a tener que preparar bien, van a tener que elegir dentro de la variedad de todos los cultivos posibles, aquellos que digamos, toleren más el frío y más la semisombra, porque si uno vive en la cota 200, lo más probable es que viva cerca del bosque o dentro del bosque, salvo que sea justo un claro. Si es en un claro, bueno, tiene buena exposición solar, pero le va a faltar temperatura. Entonces, no elegir, por ejemplo, los frutos, o sea, las frutas. Las berries no van a andar muy bien, la frutilla no va a andar muy bien, la frambuesa también le va a costar. Todo lo que es verdura de hoja, todo lo que es aromática, todo lo que es medicinal, serían los cultivos que yo propondría para la cota 200. ¿Sí? Todo lo que es tubérculo también probablemente se desarrolle de menor tamaño, uno si siembra ajo va a ser más chiquito, los papines van a ser chicos, la zanahoria también, pero no es que no se pueda, ¿sí? Van a andar. Lo que yo dejaría de afuera son, digamos, los frutos, salvo que uno construya un invernadero y que realmente esté en un claro del bosque donde tenga mucha exposición solar y que uno prepare el suelo con agregados de muchos años de compost, y en ese caso sí se podría plantear casi la totalidad de los cultivos que proponemos para Tierra del Fuego. Bien. Nos preguntan si vamos a compartir plantines de Río Barbo en el INTA de Ushuaia. Esa pregunta debe ser de alguien que ya sabe, porque si no, no tienen ni idea de eso. Hicimos en el video, sí, hicimos una siembra de casi 150 plantines de semilla, y la idea es, probablemente en alguna fecha de noviembre, hacer una suelta de ruibarbos. Porque ya están buscando una maceta más grande, así que bueno, ya haremos la propuesta. También puede ser con una capacitación previa, ¿no? Puede ser una charla de estas, o algo más cortito, un videito que ya tenemos armado para guiar a la gente en cómo proceder con ese plantín de ruibarbo. Bien, Ruth, entonces, atención en noviembre. Tengo una pregunta, dice Gustavo. ¿La fibra de coco con tricodermas, le puedo agregar al compost o retendrá mucho la humedad? Y la fibra, igual, no sé en qué cantidad lo quiere colocar. No sé por qué lo colocaría en el compost, porque las tricodermas en general, yo no soy especialista en eso. Paulo sabía bastante, o sea, está bastante más en tema. Paulo de Río Grande, Pablo Gea, podrían hacer una consulta ahí. También Fabián Bolleras, del INTA, también está más en tema tricodermas que yo. Pero las tricodermas se utilizan para mejorar digamos, la biología del suelo, ¿sí? Para facilitar la absorción de los nutrientes del suelo por las plantas. Entonces, no sé por qué lo colocaría en el compost, eso es lo que yo desconozco, o para fomentar el crecimiento de las tricodermas puede ser. Y lo que es fibra de coco, igual que el acerrín, igual que la turba, igual que la ceniza, todas esas materiales son absorbentes de la humedad. Entonces, el compost siempre tiene que estar húmedo para que pueda desarrollarse la vida y los microorganismos degradadores puedan hacer su tarea. Si nosotros metemos muchos materiales que absorben la humedad, como puede ser el caso del coco, lo que vamos a hacer es secar nuestro compost en demasía, y bueno, este proceso de multiplicación de los microorganismos se va a enlentecer. Entonces, habría que ver primero por qué colocaría, o sea, no entiendo muy bien la pregunta o el concepto de colocar tricoderma en el compost, por un lado, y si sería una pequeña cantidad digamos, de fibra de coco, no habría ningún problema. El tema es qué volumen iría junto a todo lo húmedo. Bien. Bien.
Jorge nos pregunta cada cuánto se colocan los plantines de lechuga en un invernadero tipo túnel. ¿Cada cuánto? Y bueno, eso depende qué época del año y qué tiene que ver con eso. Si uno coloca los plantines muy al comienzo de la primavera, el desarrollo, porque los días son todavía un poquito más fríos, demora más que si coloco un plantín en pleno diciembre, ¿no? Evolucionan más rápido. La lechuga en general, antes del corte, suele demorar 3 meses / 4. Esta diferencia un mes depende en qué mes hacemos el trasplante. Y lo que nosotros en el caso de la lechuga, que es una de las hortalizas que tiene varias cosechas en el año, o sea, en la temporada de septiembre a abril, lo que fomentamos es la siembra escalonada, o sea, tener plantines en diferentes estadios. Entonces, cuando nosotros tenemos o estamos cosechando esa primer lechuga a los 3 meses de su trasplante, ya tenemos un plantín de un mes esperando, cosechamos esa lechuga y en su lugar ya tenemos el plantín, pero de un mes, no que arrancamos de cero. Esa es la idea. Claro, adquirir esa periodicidad de tener ya el plantín de un mes para el momento, calcularlo con anterioridad, para el momento que nosotros vamos a hacer la cosecha. Entonces, eso lo va a tener que evaluar esta persona en el tamaño de su microtúnel y siempre anticiparse. Un mes antes de la cosecha ya tiene que hacer la siembra para que el plantín tenga el tamaño para el trasplante en el momento que él vaya a hacer la cosecha y no quedarse nunca, digamos, sin ese ciclo en movimiento. Bien. Rosana nos pregunta si la remolacha se da en nuestra provincia. Sí, se da la remolacha, se da mejor el nabo. El nabo es el cultivo de Ushuaia. Hay que amoldarse al sabor. Muchas papas fritas, por ejemplo, se hacen con nabo, de las que se venden como papas fritas. Las congeladas, sí, totalmente. Sí, es nabo, o sea, es un sabor muy rico, es medio dulzón. También es probar con eso, que anda mejor que la remolacha. La remolacha se da... todas las remolachas que yo comí, digamos, de siembra de acá, son un poquito más amargas que la remolacha de otras zonas, que es más dulzona. Pero se utiliza también la hoja para tartas, para revueltos, así que se puede utilizar toda la planta entera. Perfecto. Lucía nos pregunta dónde se inscribe para las semillas de Río Grande. En Río Grande se determinó que es la modalidad telefónica al 422-449 o 421-196, allí de 9 a 16 horas, hace ya un ratito que se terminó la inscripción, por lo menos el viernes, seguramente el lunes por la mañana va a seguir abierta. ¿Existe algún espacio en Ushuaia de intercambio de semillas o banco de semillas? Nos agradece la charla Fanny. Tuvimos desde INTA ya varios intercambios de semilla, o sea, todas las actividades de INTA siempre salen publicadas por el Facebook. El año pasado tuvimos un intercambio de semillas, el año anterior tuvimos 2 instancias de intercambio de semillas, lo hicimos físicamente acá en el INTA. La manera, seguramente vamos a hacer, no lo hemos hecho todavía, la idea era hacerlo, siempre entregábamos el kit de INTA primero, y un mes atrasadito a eso hacíamos el intercambio o semanas posterior a la entrega de INTA hacíamos el intercambio de semillas de primavera, y luego en otoño, para mayo más o menos, que es cuando la gente ya cosechó su propia semilla y tuvo tiempo de secarla y de rotularla, solíamos para mayo hacer un intercambio de semillas de otoño. Así que la de primavera no lo estamos pudiendo hacer por una cuestión de que no nos permiten, digamos, la congregación de gente, y es un momento del intercambio donde nos reuniríamos muchos. Esperemos que para el intercambio de semillas, discúlpame que te moleste, que te interrumpa, sí. Katy, sino hay un intercambio de saberes, hay una situación de sí, poder compartir que en este contexto es complicado. Sí, bueno, y tal vez podamos plantearlo para el otoño, pero sí sé que hay un montón, hay Facebook, que ahora justo no me acuerdo el nombre, pero que es intercambio de plantas y semillas. Son Facebook que surgieron a través de la idea de personas de Ushuaia, y en esos espacios sí se están realizando los intercambios. O sea que si alguien quiere intercambiar, conéctense
con esa, por ejemplo, esa es una de tantas páginas para hacer intercambio de semillas o de plantas incluso. Hay gente que entrega plantinas de frutillas por un poco de materia orgánica para el compost. O sea, se han hecho diversas, digamos, intercambios. Este fin de semana hay un intercambio, lástima que no me acuerdo el horario, pero es el día sábado, en la plaza Ciudad de Ushuaia, en la plaza que queda cerca del barrio, el barrio que es una calle en forma de herradura, enfrente del barrio de registro civil. O sea, la gente de Ushuaia conoce ese barrio, tiene una calle en forma de herradura, cerca del registro civil hay una placita que la están mejorando, y ahí se va a hacer un intercambio de plantas. Supongo que es la tarde, no lo sé. Lo organiza un vecino y me avisaron hace un rato y no tengo el flyer a mano. Bien, perfecto, que estén atentos nomás. Siguiendo con el tema de las semillas, ¿cuánto duran las semillas, Katy? Depende de la especie. Las semillas que más rápido pierden el vigor, la lechuga bastante rápido, o sea, en 2-3 años ya no es del 100-80% la germinación, o sea, no es que no sirvan, pero probablemente de 10 semillas que uno coloque, germinen 5, 4. A medida que pasa el tiempo van perdiendo ese vigor. Cuanto más chiquita la semilla, en general pierde más rápido el vigor. La semilla, por ejemplo, del poroto, suelen durar capaz que 20 años, en comparación a la lechuga que dura un par de años. La idea es, no tiren las semillas, hagan una prueba en un platito con una servilleta, ponen un par de semillas, lo mantienen humectado, lo ponen en una bolsa transparente y esperan una semana, 10 días, y que no les falte nunca humedad. Y ahí van a ver qué cantidad de semillas son las que germinan y van a saber si conviene o no hacer la siembra. Bien. Nos cuentan que vieron tomates hermosos en el invernadero de La Misión, en la Escuela Agrotécnica acá en Río Grande. Obviamente tiene calefacción, entonces es por eso que pudieron ver los tomates acá en La Misión. La Misión cuenta con calefacción centralizada en su invernadero. El canal de la charla de compostaje, lo dijimos en el Facebook de USIN, ahí se va a estar transmitiendo a las 5 de la tarde, en 40 minutos. Nos piden que demos una charla sobre control de plagas, que también es otra de las cuestiones que también surgen y que es una de las mayores demandas que hay para poder hacer el control de plagas, pero cuando hablaste sobre aromáticas también pudiste decir que eso es también prevención, digamos, para las plagas. Sí, pero vayamos tomando nota, sí, es una charla que piden mucho. Mira, tal vez podemos hacer con algún invitado, algún bichólogo que nos acompañe, así que tomamos nota, sí. Perfecto. ¿Las lombrices hay que sacarlas de la tierra donde están las verduras? Pregunta Claudia. No, las lombrices lo que hacen es airear. La lombriz, por su sistema de forma de alimentar, no es como una babosa que va masticando, digamos, las hojas, sino que se alimenta de materia en descomposición. O sea que si una lombriz ataca, por ejemplo, una estructura de raíz de una planta, significa que esa planta ya entró, o sea, está enferma y ya entró en un proceso previo de descomposición. Las lombrices no consumen hortalizas. Así que son los descomponedores de materia orgánica del suelo. Entonces no hace falta sacarlas. Son amigas de la huerta. Es un buen indicador de que hay materia orgánica en descomposición en ese suelo, sí. Perfecto. Nos preguntan sobre los bichitos que se coman la rúcula, cómo eliminar la gramilla y las babosas, cómo las controlamos. Bueno, anotamos las consultas y nos pueden escribir a INTA Pro Huerta Tierra del Fuego en el Facebook, en los mensajes privados, y podemos compartir alguna información un poco más precisa para cada cuestión, para que se pueda controlar ahora y no esperar a la charla. Patricia nos dice que no fue monótona, que fue muy interesante, Katy, así que les agradecemos por la buena onda. ¿El carbón vegetal también es material absorbente? Nos pregunta. Sí, el carbón vegetal es material absorbente. El carbón vegetal, de hecho, se usa como un disecante, el carbón vegetal, para el momento de secar las semillas, que la invitamos a que cuando en noviembre demos la charla de autoproducción de semillas, vamos a hablar de los mecanismos de secado de las semillas. El carbón se utiliza como un disecante natural.
igual que la ceniza, o sea, si uno tiene un compostero, por ejemplo, puede colocar cenizas de salamandra, no de asado, de salamandra sí, asado no, cada tanto, pero si coloca mucha cantidad, la ceniza también absorbe, ¿sí? Así que se nos puede secar el compost. No sé por qué preguntaba lo del carbón, pero el carbón sí es un disecante. Bien, bien. Nos facilitan el grupo de intercambio en Facebook para la gente de Ushuaia, se llama Intercambio de Plantas / Semillas Ushuaia, así que pueden ingresar ahí. Apoyamos todas las cuestiones que tengan que ver con el intercambio de semillas y la organización de los propios huerteros para poder hacerse de más semillas, obviamente eso está buenísimo. Bueno, ¿cuánto tiempo duran las semillas sin plantarlas? Recién pudiste decir que hay que hacer alguna prueba de poder germinativo para ver en qué condiciones están. Esto queda subido en Facebook, Ana, así que no te preocupes. Nos volvieron a recordar el grupo de Facebook de intercambio de plantas y semillas de Ushuaia, y entendemos que no hay más consultas. Nos agradecen, así que, bueno, Katy, si te parece, que no sé si querés compartir algo más. Compartir que todos aquellos que hayan escuchado esta charla, que espero que les haya gustado, pasen este aviso de que va a quedar visible en el canal de YouTube para mucha gente que no se enteró, que no se pudo conectar porque tuvo otros compromisos y quiere esta información. Mientras dure toda esta restricción, nuestro modo de llegar a la gente masivamente, porque no podemos hacer los talleres, va a ser esta vía, más todos los videos que hemos subido en el Facebook. Entonces, si nos ayudan cada uno de los que escuchó esta charla a hacerle llegar el aviso de que está disponible para aquellas personas que estaban necesitando como el empujón del arranque, sería una gran ayuda. Genial. Bueno, nos agradece mucho. Katy, te agradezco a vos por esta predisposición y les agradecemos a la gente que se sumó. Como dice Katy, sigamos multiplicando estos espacios de intercambio de información para que llegue a muchísima más gente. Bueno, y tomamos nota de todas las propuestas y las demandas que tiene la gente. Vamos a ir programando algunas charlas. Ya nos sacamos los nervios, Katy, ya estamos, ya hicimos la primera charla virtual, así que bueno, la idea es poder seguir brindando estas herramientas para los huerteros y las huerteras. Y gracias a Rodrigo y a Pato que estuvieron ahí en la logística en silencio, pero bueno, hicieron lo suyo para que esto se dé y con el menor nerviosismo posible, porque bueno, nos dieron toda la previa para estar listas para este momento. Gracias. Sí, vamos a ir mejorando seguramente, algunas cosas habrán fallado, pero bueno, la idea es hacerlo lo mejor posible, iremos mejorando en el transcurso de los encuentros virtuales. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como INTA Prohuerta Tierra del Fuego, en Instagram como inta.tdf. Recuerden que nos pueden hablar por mensaje privado, compartir algunas cuestiones por ahí, y bueno, les agradecemos que hayan compartido esta tarde de viernes con nosotras.